Con el gusto de siempre, les saludo, queridos hermanos, en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Estamos en esta etapa de la historia de la salvación y estamos viendo a los profetas, aquellos hombres que hablaban de parte de Dios, cuya misión era anunciar, pero también denunciar, y sobre todo el profeta tenía una propuesta. No se les olviden estas tres características de un buen profeta. El profeta anuncia, denuncia, pero también propone. Y los profetas han sido a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de la salvación, pues esos guardianes para que se observe, para que se cumpla sobre todo la alianza, que no se menosprecie a Dios, que no se cambie a Dios por pequeños ídolos más fáciles, más cómodos, que finalmente terminan destruyendo al pueblo, terminan destruyendo a la persona. Los profetas siempre anuncian que hay que observar con fidelidad la alianza. Aquella alianza que decía: yo seré su Dios, pero ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo se comprometía a observar esencialmente las cláusulas de la ley, lo que hoy llamamos pues los 10 mandamientos. En esta ocasión quiero compartirles a otro profeta llamado Sofonías. El término Sofonías significa Yahvé protege, Dios protege. Es una pequeña obra también de 3 capítulos, como el libro de Nahum, que vimos la vez anterior, y el contexto histórico es semejante al de Nahum. Estamos en un tiempo de gloria, con una reforma que logró uno de los reyes de Israel, el rey Josías. Se dice que el rey Josías, que gobernó del año 640 al 609 a.C., el rey Josías encontró en el templo de Jerusalén una parte importante de la alianza, sobre todo parte central del Deuteronomio, que los israelitas con el paso de los siglos ya habían olvidado. Y este encuentro, este descubrimiento de esta parte de la alianza le ayudará a Josías, al rey Josías, a realizar una reforma religiosa, pero que también tenía connotaciones políticas, morales, de hacer una revisión de vida. Es decir, encuentran aquella parte de la ley, una vez que se lee, pues el pueblo siente que se han alejado, han abandonado a Dios. En este contexto, pues, de esta reforma del rey Josías, encontramos al profeta Sofonías. Esencialmente el profeta Sofonías habla de el día de Yahvé. Es un tema propio de algunos profetas, donde Dios ha de intervenir en la historia para poner orden, para poner un alto a todos los atropellos que se cometían en contra del pueblo, pero sobre todo en contra de las personas. Será pues el tema principal de Sofonías. Ese día, el día de Yahvé, es un motivo que habla que al final de esa intervención de Dios quedará también un resto, un pequeño grupo que serán los pobres de Yahvé, los Anawim, el resto fiel que se mantiene en todo momento firme
para no alejarse, para no traicionar a Dios. Sofonías nos habla en su libro, en una primera parte habla el día de la ira y del juicio divino. Un día ardiente y lleno pues de imágenes donde Dios intervendrá. Todo esto lo ha causado pues las aberraciones religiosas, la violación de los derechos, las prevaricaciones morales, los ritos cananeos del campo, el culto infanticida que se ofrecía a un dios llamado Moloch o Moloch, las supersticiones astrales, la avidez rapaz de los comerciantes de Jerusalén, el ateísmo práctico de los que dicen Yahvé no hace ni bien ni mal, las modas paganas de las clases altas son denunciados con una fuerte dosis de sarcasmo e indignación. Pero sobre este panorama escuálido ya va a irrumpir el Señor. Llegará el día de Yahvé, que el profeta prepara con una escena de silencio, cargado de tensión. Dice el profeta: silencio ante el Señor Dios, porque su día está cercano. Y aparecen estas imágenes, pues, de esta intervención de Dios. Un día de ira será el día aquel, día de tribulación y de angustia, día de calamidad y miseria, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y espesos nubarrones, día de trompetas y de alarmas. De este día de la ira del Señor escapará solo un pequeño resto, insisto, los Anawim, los que se han mantenido fieles a la alianza, al amor de Dios. A ellos se les reserva el horizonte de la luz que construye el segundo elemento del mensaje de Sofonías. Entre ellos no hay políticos que el profeta Sofonías llama leones rugientes y deseosos solo de presa y de prepotencia. No hay jueces corrompidos, les llama el profeta lobos de la noche, siempre hambrientos. No hay profetas impostores y sacerdotes perversos. Es decir, la intervención de Dios será pareja. No escapa nadie, todo aquel que obra mal, aquel que no está haciendo las cosas correctamente, serán barridos. Pero Dios pues tiene la última palabra, y Dios en su misericordia reserva a este pequeño resto, a este pequeño grupo de pobres, los Anawim, que sin duda este pequeño grupo pues vendrá representado ya en tiempos de Jesús, con el anciano Simeón, con Ana, y sobre todo con los padres de la Santísima Virgen María, con la misma Virgen Santísima, y con todo ese pequeño grupo, con ese resto que preparan ya la venida de Jesús, Juan el Bautista sobre todo. Entonces ese resto fiel pues es como la levadura que va haciendo grande la esperanza en una intervención definitiva de Dios. Sabemos que ese día pues llega en primer momento lleno de gloria en Jesucristo. Jesucristo viene para empezar realmente a poner a cada quien en su lugar, a desenmascararnos. De ahí un lenguaje directo que llamaba a los fariseos hipócritas. Y ese día o ese juicio
ciertamente no terminó con Jesús. Él inició toda una revolución moral, espiritual. Él viene a cambiar la historia. Pero ciertamente de nosotros depende que seamos fieles a ese resto fiel. Hoy, donde hay tanta indiferencia, tanto secularismo, tanto ateísmo, tanta lejanía de Dios, conviene que siga ese resto fiel. Ese resto fiel que tiene que ser la iglesia, que somos tú y yo, que somos todos, pero que tenemos que conservar primero el mensaje de Jesús. Ya no es el Antiguo Testamento, ahora es conservar fiel e íntegramente el Evangelio, pero también la enseñanza de nuestra Madre la Iglesia. Ojalá ese resto fiel no se acabe, que seamos más, que pertenezcamos más a ese resto fiel, que hoy seamos esos Anahuim, esos hombres y mujeres fieles a Dios, que en medio de este mundo habrá persecuciones, habrá dificultades. Ya lo dijo Jesús, quien trate de ser fiel siempre encontrará rechazo, siempre encontrará dificultades. Dios pues intervendrá tarde que temprano, llegará ese día, ese juicio, que será ya no un día de ira, como lo anuncia el profeta Sofonías, sino un juicio esencialmente envuelto o impregnado de misericordia. Pero insisto, en esa misericordia no se excluye la justicia. Dios en su momento intervendrá. Hoy tenemos tiempo todavía para enderezar ese camino. Hoy tenemos tiempo para ser mejores. Si hasta hoy nos hemos hecho daño, hemos causado daño a muchas personas, hoy escuchar la voz de Dios, volver a Dios, volver a su Evangelio, volver a escuchar lo que nos dice Jesús. Conviértete, arrepiéntete, acepta este mensaje, esta buena de salvación que es el Evangelio. Los invito pues a que se unan a nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en Facebook la misma diócesis, la cuenta personal Julius Carrillo. Estamos todos los martes compartiendo estas pequeñas cápsulas que espero sean de utilidad para comprender mejor la historia de la salvación, comprender lo que hoy vivimos. Les deseo que estén bien, cuídense mucho, no descuiden las medidas, los protocolos para no infectarnos, orar unos por otros. Necesitamos unirnos más en oración, sobre todo pidiendo por nuestros enfermos. Y yo les doy la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.